¿Sí? Yo por lo menos de mí le puedo decir que yo era un engreído, un creidito. ¿Sí? Pensaba que tenía la sartén cogida por el mango. Sin embargo, me estaba quemando hasta que conocí a Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí en esta noche puede decir lo mismo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha transformado nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque hay un propósito de Dios para ti. Cuando Dios te creó, no te creó por gusto. Usted piensa que Dios iba a invertir su tiempo, su poder, su unción, su gloria, su palabra en vano. No, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y cuando Él te creó a ti y me creó a mí, nos creó con un propósito, que es el de habitar en su presencia, que es el de glorificar su nombre, el de exaltar su nombre y que su gracia sea vista en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria al Señor. Busquemos ahí antes de comenzar un momentico Jeremías capítulo 1. Aleluya. Vamos a estar compartiendo la enseñanza de esta tarde-noche bajo el título "Es necesario para cumplir tu propósito". Jeremías capítulo 1. Es necesario para cumplir tu propósito. Ahora diga usted, es necesario, repita conmigo, es necesario que todo esto acontezca para que sea cumplido mi propósito. Aleluya. Versículo 4. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Miren, aquí dice en primera persona, dice antes que te formase. ¿Quién? Yo, dice el Señor, dice Jehová. Antes que te formase, antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Amén. Qué lindo que es papá. Dice que antes que fuésemos formados por su mano, por su palabra, por su poder, por su gloria, ya Él nos conocía. Gloria a Dios. ¿Usted se ha puesto a meditar en la profundidad de estas palabras? Te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Diga, soy santo. Soy santo. ¿Por qué? Porque Dios me conocía. Aleluya. Dice, te santifiqué. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartados para Dios. Apartado para Él, seleccionado, escogido, aceptado. Dice, te santifiqué y te di. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice por profeta, pero diga, y te di con un propósito. Aleluya. Ahí a Jeremías como profeta, a David como rey, a todos y a todos de alguna manera y con un propósito. Sí, gloria al Señor. Salmo 129. Aquí siempre en el Salmo medio que me lío. Vamos a mirar ahí a ver si no estoy liado ahora. Versículo 13, busca por allí más o menos. 129. Entonces es el 139. Siempre ahí, es en el 139. Sí. Es que papá me cambió ahora mismo.
Mira, dice, lo mismo que son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Allá en Jeremías dice, antes que te formase, Dios era el que hablaba. Y aquí en el Salmo, el salmista le dice, porque tú formaste mis entrañas, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ahí declara un propósito, no importa el llamado, el ministerio que Dios nos haya hecho. Ahí dice el principal propósito por el cual Dios nos formó. ¿Qué dice el versículo 14? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Aleluya. Te alabaré. Él nos ha creado para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre, para alabanza de su majestad. Amén. Y entonces, ya entendemos que no somos obra de la casualidad. Diga, yo no soy una casualidad. Mi Dios me conocía antes de que fuese creado por Él en el vientre de mi madre. Qué bueno es saber que no andamos sin sentido, sin dirección, que no estamos por gusto como este mundo quiere hacer saber a la gente o quiere meterle en la cabeza a la gente. Todo Dios lo tiene diseñado. Dice, antes de que te hiciese, ya te conocí. Gloria a Dios. ¿Sabes que Él te arrullaba en sus brazos antes de que te formases en el vientre de tu madre? Aleluya. Antes de que papá y mamá pensaran en ti, ya Dios te conocía. Qué lindo es papá. Gloria a Jesucristo. Bueno y maravilloso es Dios. Vámonos allí, vamos a trasladarnos a Génesis 37. ¿Cuántas veces hemos escuchado una enseñanza acerca de José? Pero no de José, el pastor de ustedes, sino de José, el que habla la Biblia, el hijo de Jacob. José, tipo de Cristo. José, una sombra, un tipo de cómo iba a ser el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Génesis 37. Y comenzamos la historia como dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dígale, envidiaban. Hay algo, hermanos. Cuando el propósito de Dios empieza a cumplir en nuestras vidas, nos define de una manera que no aceptamos las cosas malas, que no aceptamos las cosas mal hechas, que no aceptamos las mentiras, los engaños, que no aceptamos lo que no le agrada a Dios. Ahí estaba José, siendo un niño de 17 años, un jovencito, haciendo algo, diciéndole a su padre las cosas malas que hacían sus hermanos. Y su padre, viendo que su corazón era bueno, ¿qué hizo? Le dedicó especial atención.
porque nació en su vejez. Sí, ya de viejo lo tuvo, pero hay algo, no solo por haber nacido de la vejez, sino porque andaba conforme a la voluntad de Dios y de su Padre terrenal. Sí, y por eso le hizo ¿qué? Una túnica de colores, una capa, una cobertura diferente. La capa, recordemos que la capa en ese tiempo se usaba ¿para qué? Para protegerse del frío, del viento, de los mosquitos, de la lluvia, del sol. Era una cobertura. Y dice de muchos colores. Una cobertura preciosa. Y sus hermanos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque vieron que él agradaba a su padre y su padre le dedicaba atenciones especiales. Ahora yo quiero que ustedes se fijen en algo aquí que dice el versículo, dale un poquito más arriba, no, vaya. En el versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿qué hacía? ¿Con quién? Con sus hermanos. Miren, hermanos, aquí nos enseña algo, que durante un periodo de nuestra vida vamos a estar en igualdad de condiciones con nuestros hermanos. ¿Hasta qué? Hasta que sea definido nuestro propósito. Y es necesario que sucedan algunas cosas para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Y nuestro propósito ya no sea mi sueño, ya no sea mi anhelo, ya no sea lo que yo pensé, sino sea su propósito en nosotros. Amén. Es totalmente diferente. Él empezó a hacer lo mismo que hizo su padre. Como Jacob. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Jacob para conquistar a las mujeres que tuvo? Trabajar 14 años. ¿Pero en qué? Con las ovejas. Era pastor de ovejas. Sí, con ovejas. Sus hijos, todos, ¿en qué trabajaban? Con ovejas. Y José, hasta los 17 años, trabajó ¿con qué? Vamos a ver qué sucede a partir de este momento, cuando él empieza a hacer la voluntad de Dios en su vida, cuando él empieza a no aceptar las malas costumbres, las prácticas negativas que tenían sus hermanos, y a decírselo a su padre. Dice que todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, lo maltrataban. Y dice en el versículo 5 que vino algo diferente, vino un cambio. Siempre va a llegar un cambio a mi vida. Diga, cambio. ¿Qué es un cambio? Help me, please. ¿Cómo? Cambiar, salir, una transformación, salir de algo, ¿qué más? moverse de algo. Moverse, transformarse, hacerse a otra manera. Eso es un cambio. Dejar de hacer lo que hacía. Y entonces a veces decimos, cambiamos, pero seguimos en la misma. Vamos a ver, viene un cambio y no se dice ahí antes de que José había soñado. Quizás José con lo que soñaba era con los cocotazos que le daban sus hermanos, con las palabras que le gritaban, con las amenazas que le decían. Pero veamos qué dice el versículo 5. Y soñó José, ¿qué? Un sueño. Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aleluya. ¿Cómo se nos ocurre? Si mis hermanos me odian, ¿cómo se me va a ocurrir a mí contarle que tuve un sueño en el cual yo era mejor que ellos? En el cual ellos tenían que postrarse
ante mí. ¿Cómo se me va a ocurrir? Al contrario, tengo ese sueño y tiemblo de pies a cabeza. Y no lo digo y digo, fuera de mí, Satanás. ¿Cómo me vas a buscar más problemas de los que tengo? Dios nos prueba a ver de qué material estamos hechos. Si realmente estamos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, nos van a tirar piedras, nos van a dar de palos, nos van a hacer cosas y nuestra identidad, nuestra imagen, en vez de dañarse, lo que va a ser moldeada a la imagen de Él. Gloria al Señor. Y Él viene y les cuenta el sueño y les habla en un idioma que ellos puedan entender. Pero no entiende. Dice que aún le aborrecieron más. Pero ahí no queda la cosa. Sigue soñando. Y sueña que 11 estrellas y la luna y el sol también venían y se inclinaban ante Él. Ya no solo los hermanos y sus padres, sus hermanos que le aborrecían, incluso su papá que lo mimaba o lo pipaba. Mamá es la que mima, ¿no? ¿Qué hacía? Mira, pero que tú te has creído, yo te he enseñado todo lo que tú has aprendido y me vienes a decir eso. Le podía haber dicho su padre, que bueno, en otras palabras lo dicen las escrituras. ¿se lo digo? Sí, se lo digo en otras palabras, un poco más suave. ¿Qué tú pretendes? ¿Que nosotros, tu madre y yo también vengamos y nos postremos ante ti? Ay, sí. Pero ahí hay una que dice, la palabra dice, no me acuerdo qué parte dice que Jacob meditaba en su corazón. Sí, ahí mismo sigue diciéndolo, porque aún cuando él le confrontó esto delante de sus hermanos, mire, hermanos, es algo fuerte. Cuando nosotros, Dios nos hace un llamado y nosotros sabemos que nos está llamando, pero no entendemos, aceptar las cosas que nos dicen. Y que las personas que están a nuestro alrededor, aún cuando quieran el bien para nosotros, porque a los que nos aborrecen, sabemos lo que nos van a dar. Nos van a seguir diciendo cosas, van a seguir difamando, aún peores, nos van a golpear, van a hacer de todo. Pero aún los que nos aman, no lo van a entender porque es algo diferente. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos decidido a cambiar. Y cuando uno se decide a cambiar, causa problemas. Diga, causa problemas. Y todo es removido a nuestro alrededor. Y como decía la hermana Isa, y su papá meditaba en estas cosas. ¿Pero cómo? Para no perder autoridad como lo tenía que hacer en él mismo. Pero de momento le chocó cuando se lo dijo. Dígale, dolió. Pero qué bueno que papá, el que es padre de verdad, cuando ve a los hijos crecer, y aún cuando a veces le duela alguna situación que no entiendan, la medita, le da la vuelta, y cuando le entiende, lo que hace es promoverlo, ayudarlo, como vamos a ver que sigue haciendo. ¿Sí? Y dice que los hermanos se fueron a pastorear, pero ya José no iba a pastorear con ellos. ¿Por qué? Porque Jacob entendió algo y meditaba en los sueños que estaba teniendo, porque él se acordó de que él también tuvo un sueño. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo Jacob? Sí, cuando la visión, ¿no fue? Sí. La visión es cuando escapó del hermano. Sí, cuando estaba huyendo de su hermano que le quería matar porque le había robado la bendición del padre, se quedó dormido y tuvo un sueño y vio una escalera desde la tierra hasta el cielo y que ángeles subían y bajaban. Aleluya. Gloria a Dios. Él tuvo un sueño. O sea que él sabía la envergadura de los sueños. Lo que ya él, como que se había dedicado a hacer otras cosas, perdió la visión del sueño que había tenido.
y él apartó a José. Pero sus hermanos estaban trabajando lejos y él los mandó a que les llevara provisión. Diga, provisión. Aún cuando seas desechado por tus hermanos, cuando tú tienes un propósito, Dios te va a usar como provisión para ellos. Recuerda esta palabra siempre, provisión. Y esto nos hace recordar uno de los nombres de papá, Jireh. Jehová Jireh es nuestro proveedor. Diga, provisión. Y dice que cuando él se acercó donde estaban sus hermanos, porque mire, hay algo, cuando tú tienes un propósito, cuando tú has cambiado, ya tú pierdes el temor a las amenazas, ya tú pierdes el temor a las circunstancias, ya tú pierdes el temor a los gigantes y a los problemas, y te sientes confiado y obedeces a lo que te dice tu padre por encima de tu temor. Él piensa que él no se imaginaría también, y si yo me llego allí, estos 11 me cogen a mí solito. Agüita. ¿Sí? Sin embargo, vemos algo. Que José llegó, y llegó al sitio donde supuestamente ellos debían estar. Esa es otra condición de la gente que pierde la visión, de la gente que anda sin propósito, que anda vagando de un sitio a otro, de un lugar a otro, tratando de ¿qué? De buscar mejores pastos. Lo están analizando. Yo dejo un espacio para que el Espíritu Santo le vaya trayendo esta revelación. ¿Sí? Y dice que llegó a un sitio y aquí no estaban. Qué triste es cuando, hermanos, llevamos una provisión, vamos cargados y llegamos a un sitio y no te reciben, no hay nadie. José podía haberse justificado y haber dicho, no, aquí no hay nadie, me regreso con mi padre. Mentira, eso es miedo y es cobardía. Si tu padre te dijo, busca a tus hermanos y llévale esto, si no están en un sitio, sigue buscando, como hizo José. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito. Y algo fundamental para cumplir el propósito en nuestra vida es la obediencia. ¿Sí? Y él investigó, él preguntó. Mira, ¿has visto por aquí? Indagó hasta que le dijeron, sí, por tal y tal sitio cogieron, a cambiar de rumbo de nuevo en busca de quién, de sus hermanos. Y dice que cuando ellos le vieron de lejos, José iba cargado de provisiones para llevarle a ellos el sustento. Él quería darles una alegría, él quería traerle una paz, un alimento en medio de la situación que ellos tenían, de la soledad quizás, de la falta de sustento. Y ellos cuando le vieron, no vieron eso. Otra triste realidad. El que no tiene propósito cuando te vea llegar, no te va a ver como que tú eres quien va a traerle una provisión, una palabra, una ayuda. Te va a ver como un adversario. ¿Qué fue lo que dijeron? Versículo 18. Cuando ellos volvieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Ay, dice que cuando ellos le vieron de lejos, mire, hermano, para hacer lo malo sí tenemos buena vista, pero para seguir la visión correcta no vemos nunca lo que Dios tiene para nosotros. Dice conspirar. ¿Qué es una conspiración? Un complot, un plan oculto, algo que no se revela cara a cara, que crece en las tinieblas, donde no se ve. Ya desde que lo vieron de lejos empezaron a cuchichear y a decir, mira, vamos a hacerle esto al...
Ahora lo cogemos y lo aplastamos. Que se cree. Como le dicen, sí. Y el versículo 19 dijeron, el uno al otro, he aquí viene el soñador. He aquí viene el soñador ese, con desprecio, no reconociendo que había un propósito de Dios ahí. Ellos nunca vieron eso. Y eso no era de José. Eso fue de su padre, del padre de los 12. No solo de José. Del padre. Ellos podían haber tomado esa herencia también. Pero ¿cuál herencia decidieron tomar ellos? La de ser pastores de ovejas. Algo que he aprendido estudiando las Escrituras por revelación que el Señor me ha estado dando y que quiero transmitirles a ustedes. Nunca vamos a ser igual que nuestros padres. Siempre vamos a hacer algo diferente. Porque si nos volvemos una copia de nuestros padres, no somos nada. Perdemos el propósito, porque a cada uno de nosotros Dios nos dice lo mismo. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y te hice con un propósito diferente. A Jeremías como profeta, al otro como cantor, al otro como salmista, al otro como rey, al otro como músico, al otro como un danzarín, al otro como de servicio, al otro como un apóstol, como un profeta, como un maestro, como un pastor, como un evangelista. Sí, para ejercer de alguna manera, de hacer algo diferente. Amén. Diga diferente. Diferente. Yo soy Yo diferente soy. a la imagen de Dios. Es que yo no puedo tener la imagen de Dios, entonces su imagen la transmite a través de todos nosotros. Porque dice la palabra que son su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Miren, 5 se llaman iguales, dedos, ¿no? Pero tienen funciones diferentes. ¿Y están dónde? En una misma mano. Aquí se repiten y pudieran parecerse mucho, pero no son iguales. Tienen funciones diferentes. Amén. Gloria al Señor. Hay un propósito para cada uno. Les voy a dejar caer algo para que usted indague, para desafiarlo a que escudriñe las Escrituras y le pida revelación al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Corazón. Samuel, tú no lo digas. ¿Sabes por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Hay algo en el corazón. Sí, es que todo nace de nuestro corazón. Pero hay algo que nos lleva a que nuestro corazón sea formado. Todo lo que está a nuestro alrededor, las decisiones nuestras, nos lleva a que en nuestro corazón se acumulen cosas que después salgan por nuestra boca. ¿Sí? Porque no fue igual que su padre. Ahí. O Abel. Anda por ahí. Mire, hermanos, ¿cuál fue la palabra de maldición? ¿Sobre qué se declaró la palabra de maldición? Sobre la tierra. ¿O no? Dice, y la tierra será maldita, y te dará cardos y espinos, y la tendrás que trabajar, y con el sudor de tu frente te ganarás tu sustento. ¿Y qué eligió trabajar Caín? La tierra. Porque si vemos allí, dice que Caín fue agricultor igual que su padre, y Abel, diga, fue diferente. ¿Por qué? Abel podía escoger también el ser agricultor, pero Abel observó algo, porque yo creo que sus padres, Adán y Eva, les contaron cómo cayeron y las cosas que pasaron y el decreto de la palabra de maldición.
Pero también les contó que cuando ellos se vieron desnudos, se taparon con hojas de higuera. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Con qué Dios lo cubrió? Tuvo que matar ovejas y con su piel hacerle unos vestidos. Ya Abel vio que se podía trabajar de una manera diferente, que no solo era la tierra. Caín escogió trabajar sobre la maldición decretada sobre su padre, y Abel decidió trabajar sobre algo diferente, decidió cambiar. ¿Entendemos? Cuando Caín le ofreció a Dios, le dijo: mira, yo te ofrezco lo que me pidiste. ¿Qué fue lo que hizo caer al hombre? Un fruto. Le ofreció frutos. ¿Sí? Y Abel le ofreció algo diferente. Habían propósitos diferentes. Seguimos. Esto es nada más para que vayan meditando, escudriñando las Escrituras. Mire, póngase a leer y pídale a Dios que le dé una revelación, y va a ver cómo Dios va a sacar cosas. Nunca Dios te creó para que fueras igual ni a tu padre ni a tu madre, por muy buenos que sean. Dana y Samuel no tienen que ser pastores como somos nosotros, a no ser que Dios les haya hecho un llamado. Y cuando sean pastores, van a ser pastores diferentes a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo de nuestras virtudes y de nuestros errores. Ellos han vivido nuestras victorias y nuestros fracasos. Ustedes también, como hijos espirituales, lo están viendo cuando Dios les haga un llamado. Quizás hablen medio parecido al pastor y se paren y digan: porque yo creo que creo. O digan alguna frase, pero van a ser originales. En muchos aspectos van a tomar su propio rumbo y dirección con Dios, porque hay un propósito diferente. Amén. Sí, Señor. Y dice que llegaron allí, conocemos la historia, y no me quiero detener en muchas cosas, pero dice que quisieron matarlo. Uno de los hermanos lo ayudó. Mire, es necesario que todas estas cosas sucedan para que sea cumplido tu propósito, porque vas a ser confrontado, pero Dios siempre va a tener provisión para ti. Dios siempre va a tener rescate para ti. Dios siempre va a tener su pronto auxilio en medio de la tribulación, de la adversidad. Él es castillo y torre fuerte para nosotros. Es nuestro refugio. Es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Es quien nos hace andar. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y aquí levantó a uno de sus hermanos, de aquellos que le criticaban. Y dijo no al hermano mayor. No quiero entrar en otros detalles porque no es lo que me lleva ahora, pero podemos sacar mucha enseñanza de todo esto. Pero al hermano mayor salió para defenderlo, lo arrojaron a una cisterna. Luego vinieron unos ismaelitas. Sí, diga ismaelitas. Diga tío abuelo. Los ismaelitas. ¿Quién era Ismael? El otro hijo de Abraham, hermano de Isaac. Isaac fue el papá de Jacob. O sea, era tío abuelo de José. Dios nos envía auxilio en cualquier situación. Primero un hermano, después los parientes lejanos. Los envió también. Mire, lo que sí no veo es que las Escrituras me digan. Gloria al Señor. De ahí saltamos al capítulo 39. No, perdón, el mismo 37. 37, que quiero resaltar esta parte aquí, es que me salté yo. Versículo 23. Sucedió pues que cuando José
llegó a sus hermanos y ellos quitaron a José, ¿su qué? Túnica de colores que tenía sobre él. Mire, 2 veces se repite, dice, su túnica, la túnica. Le quitaron lo suyo, o sea, única, lo único que tenía José. ¿Sí? Te van a quitar lo que aparentemente tú crees que es tu mejor regalo, tu mejor provisión, donde está tu fuerza, donde está tu seguridad. Recuerden la túnica, la capa, aquello que le cubría. Se lo quitaron, porque esta túnica también lo identificaba. Ellos no sabían a lo mejor ni que era José, pero cuando vieron esa túnica de colores de lejos, dijeron, ¿qué hace este paseándose en medio de la sabana, del campo, como un rey con su túnica de colores? Se la quitaron. Te van a quitar las cosas para ver si de verdad tú estás hecho del material que Dios te formó. Si no te has reudado, si no has disminuido tu potencia. Dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían, ¿de dónde? ¿Y qué hacían? Y sus camellos traían aromas, ¿qué más? Ay, no me dice en ningún momento, como dicen mucha gente por ahí, y como se representa en algunas películas de José, que eran esclavistas, que eran traficantes de esclavos. No, ¿qué es lo que llevaban? Aromas, bálsamo y mirra. Y José era de ese calibre. José era aroma, era bálsamo y mirra que iba a ser trasladado, llevado a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto iba a venir una gran necesidad. Y José iba a ir allí como aroma, bálsamo y mirra. Porque alguien no compra lo que no está acostumbrado a vender. ¿Están entendiendo? José iba a ser llevado al imperio, diga imperio, como bálsamo, aroma, bálsamo y mirra. Olor, ungüento y especies. Para hacer algo específico. Y Dios, aun cuando a José le quitaron cosas, Dios sigue cuidándote para cumplir tu propósito. Ahora sí vamos a viajar. Seguimos allí el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por ¿qué historia les hace recordar esto? A Jesucristo, que Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Claro, Jesús tenía que tener más precio que José. ¿Sí? Fue vendido por sus propios hermanos, por aquel que le besó. Jesús fue vendido. Dice, con un beso entrega a Dios, ¿no? De Dios, del hombre. Gloria al Señor. Fue vendido por aquellos en los que confiaba. Y llevaron a José a Egipto. Dijeron, ya, desapareció. Yo me imagino que José debía tener miedo también. Porque nosotros hemos pasado por situaciones. José no tenía a Jesucristo en ese entonces. Nosotros le tenemos. Tenemos más que José hoy. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A todos con nosotros. Y a veces... Y cuando vienen situaciones así, aún cuando confiamos en su palabra, pero sentimos algo. Dice el capítulo 39, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Cuando tú tienes un propósito, Dios no te va a llevar a cualquier lugar. Dios te va a llevar al mejor lugar. Diga, al mejor lugar.
¿Quién fue quien lo compró? Podía haber sido un hebreo, podía haber sido un agricultor, pero fue el capitán de la Guardia Real, o sea, el jefe de la seguridad. Agüita, ya él estaba en el ambiente de Faraón. Él llegó a Egipto como esclavo, pero estaba en el ambiente del rey. Dígalo, en el ambiente del rey. Aleluya. Y dice que cuando fue llevado allí lo compró Potifar. Rapidito, rapidito. El versículo 2 que dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Quién estaba con José? Jehová. Dios, el Señor, Jehová. Estaba Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Siquelú, Jehová Rafa, Jehová Rohi. Estaba con él. Aquel que le prometió, aquel que le dio los sueños. Y como José estaba trabajando por sus sueños, decidió no seguir trabajando en lo de su padre, sino cambiar. Y fue a por sus sueños. Miren dónde estaba. Lo primero que hizo Dios fue sacarlo de una tierra de ovejeros y llevarlo a una ciudad, al imperio, y ponerlo en el ambiente del rey. Ay, qué bueno que es papá. Vayamos un momentico rápido en Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Qué dice? ¿Alguien que me lo lea? Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Amén. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, hablando de Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y la luz en las tinieblas resplandece. Pastora, ¿puede apagar un momentico la luz? Todo. Y dice, y la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió ahora que estaba medio oscuro? Bueno, hay luz por fuera, pero hay una luz que resplandece. Enciéndala. No solo en las tinieblas, aún en medio de otras luces, resplandece. Cuando cumplimos nuestro propósito, vamos a resplandecer aún cuando hayan otras luces. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Gloria al Señor. Diga luz. Dice el versículo siguiente. El versículo 3 dice: y vio, allí en Génesis 37, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Y cómo Potifar sabía de Dios? Porque dice: vio su amo que Jehová estaba con él, y llaman por nombre, porque podían decir que su Dios estaba con él. Recuerden Egipto, recuerden las cosas. Abraham ya había dado testimonio de poder, de autoridad en medio de las naciones en ese tiempo. Jehová era conocido. Diga: mi Dios es conocido, porque es el creador. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. O sea, que dice: y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Diga: el segundo hombre. Ya no era el esclavo, ya era el que le decía al jefe de la seguridad cómo hacer las cosas. Miren ustedes cómo se cumple el propósito de Dios en nuestros corazones, pero tenemos que dejar muchas cosas atrás. De ahí saltamos al versículo 20. Y tomó su amo a
a José y lo puso en la cárcel. Miren, ¿por qué? Sabemos la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la mujer de Potífera, se enamoró de José. Vio a aquel chiquillo todo guapo, que tenía gracia, que tenía unción, que había poder en él, que aún su marido le obedecía y quiso estar con él, quiso acostarse con él. Pero José no perdió su tiempo. ¿Por qué? Porque José tenía un propósito y en ninguno de sus sueños él vio, cuando él vio las estrellas, el sol y la luna, él no vio un agujero negro atrayéndolo, porque eso era lo que era ella, una vieja bruja, un agujero negro en medio del universo tratando de consumirlo todo. Y él dijo, no, esto no es para mí. ¿De qué te ríes, Isa? Era la vez que ya era muy hermosa. Sí. Muy guapa. Sí, ella era guapa, pero las intenciones eran las que la hacía ser oscura. Y dice, ella no va a absorber mi luz. Es tinieblas, no va a absorber mi luz. Y huyó. Hay momentos en que vamos a tener que huir. ¿Por quién? Por Jehová, por Dios, por Cristo. Amén. Vamos a tener que huir y que digan, es un cobarde. Y nos van a desestimar. Y dice que su amo lo cogió y lo puso en la cárcel. Le fue quitado de nuevo lo que había obtenido. Dios nos lleva de etapa en etapa. Y según el nivel de unción en que estemos trabajando, nos va a hacer entrar en una nueva dimensión. Y eso es lo que el propósito de esta enseñanza, ser dimensionados para trabajar en el sitio que Dios nos quiere. Quizás hemos tenido una túnica y Dios quiere que te la quites. Y si no te la quitas, te la van a quitar a la fuerza. Pero el propósito de Dios se va a cumplir. Quizás hayas estado y hayas alcanzado en la guardia de seguridad un estatus, pero Dios te lo va a quitar también, porque Él te va a poner donde Él quiere. Tu misión no está en usar una capa solamente, ni en ser el segundo de el jefe de la seguridad. Versículo 21 dice, pero ¿qué? Ayúdenme ustedes, ¿pero qué? Jehová estaba con José, extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la casa. ¡Aleluya! Pero primero te tiene que ser quitado aquello que estás arrastrando, porque cuando entras en la nueva dimensión no puedes seguir con la unción vieja. No puedes seguir con las bendiciones viejas, no puedes seguir con las victorias viejas, porque van a ser un estorbo. Eso es como cuando tú sales y hágase la idea que usted tiene que cargar en una mochila sus trofeos. Y usted venció aquí, metió el trofeo de atrás, siguió adelante y metió el trofeo de atrás. Cuando viene a ver, no puede andar. Y eso le va a estorbar para alcanzar su próximo trofeo, su próxima recompensa, para entrar en la nueva dimensión que Dios quiere. Y llegó a la cárcel y dice, y Jehová estaba con él. Aunque te quiten lo que te quiten, tu Dios está contigo. Amén. Él no te dejará ni te desamparará. Y en la cárcel, ¿qué pasó? ¿Qué dice el versículo 22? Y el jefe de la cárcel entregó en su mano, lo mismo que sucedió con el jefe de la seguridad. Entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, ¡aleluya! Somos de bendición para los gentiles. Y a veces queremos ser tan santos y decimos, yo para ese hombre no trabajo. Pues no vas a recibir tampoco. Porque así es como vas a alcanzar herencia en este mundo. Cuando los poderosos vean que tú tienes para darles a ellos, entonces ellos te van a dar lo que tienen. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero tú sabes lo que es de ser el principal del jefe de la seguridad del rey y caer tan bajo en la cárcel. Pero mire, no era cualquier cárcel. Era la cárcel a donde llevaban a los presos del rey, a los oficiales, a la gente grande.
Él seguía en el ambiente del rey. ¿Sí? Gloria al Señor. Sabemos la historia, estando allí en la cárcel, vino el panadero y vino el copero del rey. ¿Y qué sucedió? Cuando tú estás obedeciendo a Dios, cuando tú estás en el plan y el propósito de Dios, cuando te estás acercando al diseño que Dios ha trazado para ti, al cumplimiento, Dios empieza a restaurar el llamado que te hizo desde un principio. ¿Y qué? Y se activó el poder y la unción de los sueños. Estos dos hombres tuvieron un sueño. José interpretó los dos sueños y se cumplieron como José les dijo. Al cabo de 3 días, el panadero fue decapitado y el copero fue devuelto. Diga, todos los presos no son culpables. Hay inocentes. Sí. Y hay gente de poder. Y dice que José le dijo, acuérdate de mí cuando estés allí de nuevo, cuando sea restituido. Y se olvidó. ¿Se imagina usted cómo se debe haber puesto José también? Y este hombre ya está allí ahora y se olvidó de lo que estaba pasando aquí, de las promesas que me hizo. Y a veces la palabra no lo dice, no, digo yo. Y nos podemos desalentar. Pero dice que Dios es el que no se olvida. No te preocupes si el hombre se le olvidó lo que te prometió. Créele a Dios la promesa que te hizo. Y Él te la va a cumplir. ¿Sí? Algunos, por aquí ha pasado un montón de gente. Y varios me han dicho, este coche es tuyo, te lo voy a sembrar. Unos se han olvidado, otros no lo quisieron hacer, o lo que sea. Pero a Dios no se le olvidó. Sí. Y Diego y Cintia, cuando se regresaron, ellos nos sembraron el coche. Tú estabas aquí el día que ellos lo sembraron. Sí. Ya desde octubre ellos declararon esta palabra. Y la semilla estaba ahí. Y ya está empezando a dar fruto ahora. Amén. Gracias a Dios, porque aún cuando el hombre se olvide, Dios no se olvida. Y Dios trajo sueño también a Faraón. Veamos capítulo 40, bueno, 41, versículo 1. Miren, recuerden que es una cárcel, se puede representar como un lugar cerrado, oscuro, un sitio de oscuridad. Y José estaba allí. ¿Qué sucedió cuando llegaron el panadero, que anduvieron en tiniebla y confusiones? José alumbró, fue luz para ellos. Ahora dice que había un gran problema. Faraón ya no era un copero ni un panadero. Ahora era, diga, le llegó el turno al rey. Tuvo sueños, lo mismo que Dios le había dado al soñador. Tuvo sueños, y aquel hombre tuvo un sueño de gran envergadura que nadie lo pudo entender. Dice, y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y ahí se describe el sueño. Y vamos a ver qué sucedió. Que nadie entendía el sueño, nadie sabía de esto. En el versículo 9, diga, Dios se acuerda de mí siempre. Aleluya. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Y le relata lo acontecido allí. Y le dice, ya había un joven hebreo que hizo esto, esto y esto. Y
y lo que declaró fue hecho. ¿En qué situación se encontraba Faraón? Amén. ¿En qué situación se encontraba Faraón? En tinieblas, en oscuridad. Nadie, ni los magos, ni los astrólogos, ni los adivinos, ni los sabios le podían dar interpretación a ese sueño. Él estaba desesperado, no podía seguir durmiendo por el temor a ese sueño. Y entonces se acordó el copero y dijo: hay luz en medio de las tinieblas para ti también. Y vino José y le interpretó el sueño. Gloria al Señor. ¿Qué dice el versículo 38? 38. Sí, de ese mismo capítulo 41. Ahí es el 36. No, espera, no, sí. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Sigue leyendo. Y dijo al faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Sí. Tú estarás por mi casa y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Diga, segundo hombre. Pero ya no era del jefe de la seguridad, ya no era del jefe de la cárcel, ya era del rey. Diga, del rey. Es necesario que dejemos cosas. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Porque esas cosas van a ser un estorbo. Ya no vas a ser mayordomo de una casa, ya no vas a ser el encargado de una cárcel. Ya vas a tener que gobernar toda una nación. Aleluya. Diga, segundo hombre después del rey. Versículo 46. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 30 años, la misma edad en que Jesucristo comenzó su ministerio. Jesucristo fue tentado 3 veces por Satanás. José pasó por 3 grandes pruebas antes de llegar a ser lo que llegó a ser. Ven cómo es tipo. Y capítulo 45. Si nos podemos escudriñar la historia de José, vamos a encontrar un montón de revelaciones. Pero a lo que Dios me ha dado para ustedes hoy, capítulo 45, versículo 5. Ahora pues, Espera un momento, Isa, antes de leerlo. ¿Qué había sucedido con sus hermanos? Habían tenido que venir a Egipto a buscar provisión. ¿Por qué? Porque el aroma, el bálsamo y la mirra que tenían la vendieron a Egipto. ¿Se acuerdan? Vendieron a José como esclavo y José vino a ser para Egipto aroma, bálsamo y mirra. Y ellos tuvieron que venir a Egipto, al imperio, a aquellos que aborrecían, a los gentiles, a los del mundo, a pedir misericordia. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer? Cumplir el sueño de José. ¿Cuántas veces tuvieron que inclinarse delante de José? 2 veces. una conocida como estrellas. 2 veces. ¿Se cumplieron los sueños o no? Tus sueños se van a cumplir también si eres capaz de hacer como mismo hizo José. Se inclinaron 2 veces. Gloria al Señor. ¿Qué dice allí? El versículo 45. O sea, para el pueblo de Israel, o sea, para el pueblo de Jacob, para estas personas, ¿cómo estaban ellos? En tinieblas. ¿Cómo estaban ellos? En problemas. ¿Cómo estaban ellos? En adversidad. ¿Y qué fue José para ellos? Luz en medio de esas
tinieblas. Gloria al Señor. Tu luz siempre va a resplandecer. Gloria al Señor. Versículo 5 dice, léelo, Isa. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque era para preservación de mi vida que me envió Dios delante de vosotros. Amén. Dice que era para preservación de vida que Dios les había enviado. José entendió el diseño, el plan y propósito de Dios que estaba por encima de su propósito. Y Dios los envió delante. ¿Cuánto? 13 años antes. Porque dice que José tenía 17. ¿Entendemos? 13 años. Tu propósito no es de un día para otro. Dios lo puso en ti, sí, cuando te creó. Pero tu propósito para ser cumplido lleva tiempo. A veces llevamos 4 o 5 años en el Evangelio y decimos, pero yo qué. O a veces llevamos 50 y decimos, pero es que no se ha cumplido. ¿Y has cumplido tú con el propósito de Dios en tu vida? Pues tu propósito nunca se va a cumplir si antes no cumple su propósito en ti. Sí. Y miren, para concluir, versículo 7 de este mismo capítulo. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto. Espérense, miren, les digo, no se sientan culpables, ni yo tampoco les tengo nada en cuenta. No seamos como aquellos que cuando estamos en altura nos olvidamos de los que están debajo. E incluso a aquellos que me hicieron daño cuando vienen, los piso y abuso y les digo, no, porque tú no. Dice, no, ustedes no me enviaron. Lo que sucedió fue diseñado por Dios, planificado por Dios para yo tener a ustedes posteridad. ¿Qué quiere decir posteridad? Herencia. Diga, herencia. Y aquellos que no lo creían, mira, se cumplió la herencia. ¿Por qué? Porque José cambió. No fue más pastor de ovejas, no fue más ovejero. Siguió los sueños que había tenido y estaba cumpliendo la palabra profética que Dios le había dicho a Abraham, que sus hijos no la cumplieron, ni Isaac ni Jacob. Dios le dijo, yo te daré por herencia las naciones. ¿Dónde estaba José ahora mismo? Cumpliendo esa palabra profética. Dice la palabra del Señor, hasta la tercera y cuarta generación será la maldición, pero también la bendición. ¿Sí? Y en él se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque le creyó. Porque su padre le hablaba seguro de las promesas que le había dado a su abuelo, Abraham, a su tatarabuelo. Sí. Y miren quién se vino a cumplir. Porque Abraham fue un señor de verdad. Pero Isaac nada más fue un nómada. Fue un nómada. Sí, tuvo sus ovejas, tuvo su gentita debajo y listo. Pero de ahí no desarrolló más. José no. José decidió cambiar la mentalidad. Y miren lo que continúa diciendo este versículo. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto. ¿Por qué? Por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Y por gobernador en la tierra de Egipto. Padre de Faraón, diga, no más el segundo. Ahora el primero. Porque el padre es quien manda en la casa. ¿Ven cómo se cumple el plan y propósito de Dios? Unos cuantos años después. Miren, para sacar cuentas, dice que todavía quedaban 5 años. O sea, se habían cumplido 2 años, tenía 32 años. Casi 33.
¿Cuándo fue que Jesucristo cumplió su ministerio? Los 33. Sí. Entonces, el tipo de Jesucristo también, cuando alcanzó ya la primogenitura total. Primogénitos no nacen, se hacen. ¿Sí? Y él, habiendo nacido de último, llegó a ser el primero. ¿Por qué? Porque fue según el diseño de Dios. Tú y yo podemos cambiar las cosas. Miren, en medio de la tiniebla y de la adversidad, podemos ser luz. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra de bendición. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado con un propósito, Señor, pero para que